El pasillo olía a desinfectante barato, ese aroma penetrante que se mezclaba con el sudor de los cuerpos cansados y la impaciencia acumulada. Era un viernes al mediodía y el Hospital General de la Ciudad de México hervía de murmullos, pasos apresurados y respiraciones cortadas. Entre tantos rostros desconocidos, un hombre de 70 años esperaba en silencio, sentado en un banco de plástico duro que parecía no haber sido diseñado para la fragilidad de la vejez. Don Ernesto mantenía la espalda erguida, aunque cada vértebra le recordaba el peso de los años. Vestía un pantalón de mezclilla gastado, una camisa beige con el cuello deshilachado y unos zapatos viejos que habían perdido el brillo hacía mucho tiempo. En sus manos descansaban unos dedos nudosos, marcados por cicatrices que solo la vida obrera sabe dejar. Su mirada, sin embargo, guardaba algo más profundo que la ropa sencilla, una mezcla de paciencia y dignidad. Los internos jóvenes, con batas todavía demasiado limpias, lo miraban de reojo. Alguno murmuró entre risas ahogadas: «Ese viejito ya ni debería estar solo por aquí. ¿Quién lo deja salir sin compañía?». Las palabras flotaron en el aire como un zumbido molesto. Don Ernesto escuchó, pero no respondió. En su interior se encendió un recuerdo, la vez que con 30 años menos se plantó frente a una fábrica para defender a un compañero despedido injustamente. Entonces tampoco necesitó levantar la voz, bastaba su presencia para que lo escucharan. Ahora, en cambio, parecía invisible. Una enfermera pasó junto a él con el ceño fruncido, pidiéndole que no obstruyera el paso. Don Ernesto apenas se movió, apretando la mandíbula. El dolor en la cadera, producto de la caída en su casa de Iztapalapa, lo obligaba a permanecer quieto. Había rodado en el piso al intentar alcanzar un foco que parpadeaba, y la soledad de su hogar amplificó el golpe más allá de lo físico. Suspiró profundo. Su respiración se mezcló con el olor áspero del cloro que impregnaba todo el corredor. Cerró los ojos por un instante y se vio a sí mismo joven, con casco de electricista y manos firmes sujetando cables pesados en una construcción. El sudor de aquel entonces era distinto. Tenía el sabor del trabajo bien hecho, del pan que llevaría a su familia. Ese recuerdo lo sostuvo por unos segundos, como si el pasado le diera un abrazo. Un niño sentado frente a él, acompañado por su madre, lo observaba curioso. El pequeño no veía un estorbo, sino un anciano con bigote canoso y mirada profunda. Don Ernesto sonrió apenas, y el niño correspondió con una mueca tímida. Ese gesto fue un alivio entre tanto desprecio. El tiempo avanzaba lento, y las horas parecían no terminar. Los altavoces anunciaban nombres uno tras otro, pero el suyo nunca llegaba. «Paciencia, Ernesto», se dijo en voz baja, como si repitiera una oración. Había aprendido a esperar en la vida, esperar turnos de trabajo, esperar noticias de huelgas, esperar el regreso de sus hijos cuando eran adolescentes rebeldes. La espera no lo doblegaba. Lo que dolía era el trato indiferente. Un interno se acercó con su portapapeles, apenas levantando la vista. «Nombre: Ernesto Ramírez González», respondió él con voz firme, aunque seca por la sed. El joven anotó sin interés y se fue sin mirarlo. Don Ernesto bajó la mirada hacia sus zapatos, como si conversara con ellos. Recordó que con esos mismos había caminado kilómetros en marchas bajo el sol y bajo la lluvia, siempre en busca de un futuro más justo. Nadie allí lo sabía, ni parecía importarle. El murmullo del pasillo se convirtió en un rumor constante, quejas de pacientes, órdenes rápidas de doctores, llantos intermitentes de algún niño. En medio de ese ruido, don Ernesto pensó en su esposa, fallecida hacía más de 10 años. Recordó la última vez que ella le tomó la mano y le dijo: «Prométame que no se rendirá, viejo». Esa promesa seguía viva en él, aunque su cuerpo ahora le pidiera descanso. De pronto, un dolor agudo en la cadera lo obligó a llevarse la mano al costado. Contuvo un gemido. No quería darles el gusto de verlo frágil. A su alrededor, algunas personas lo observaron con desdén, como si fuera normal que un anciano se desmoronara. Pero en su interior, él repetía: «Todavía estoy aquí». Ese fue el primer pequeño triunfo de la jornada. No ceder al dolor, no mostrar debilidad frente a ojos que lo habían reducido a un número más. El niño que antes lo había mirado se acercó con una paleta de dulce que su madre le había comprado. «¿Quiere?»,
preguntó con inocencia. Don Ernesto negó suavemente con la cabeza, agradeciendo con una sonrisa. El gesto, aunque sencillo, le devolvió una chispa de ternura que hacía mucho no sentía en un lugar público. La madre, un poco avergonzada, apartó al niño, pero Ernesto le susurró: «Déjelo, señora. Los niños ven lo que los adultos ya olvidamos». El pasillo se quedó grabado en su memoria con esa escena mínima. Un banco duro, el olor a cloro, las voces indiferentes y la dulzura inesperada de un niño. Sin embargo, al mirar hacia el final del corredor, donde una enfermera hojeaba papeles, don Ernesto sintió que algo estaba por cambiar. Escuchó su nombre repetido en voz alta y por un instante creyó que al fin lo llamarían para la consulta. Pero no, era un comentario distinto. La mujer había leído su ficha y fruncía el ceño, como si aquella información removiera un recuerdo enterrado. Los internos a su lado intercambiaron miradas. El aire, impregnado de cloro y desdén, pareció alterarse. Don Ernesto respiró hondo y, sin moverse de su asiento, comprendió que la invisibilidad quizá estaba por romperse. El corredor seguía siendo el mismo, pero en sus ojos comenzó a formarse la imagen de otro tiempo. Pancartas levantadas, cantos de obreros, la multitud coreando su nombre en una plaza. Ese eco del pasado retumbó dentro de él, recordándole que la dignidad no se marchita con las arrugas ni con los silencios forzados. Y mientras el murmullo alrededor se transformaba en un susurro curioso, don Ernesto entrecerró los ojos, como si aguardara un amanecer después de una larga noche. El murmullo en el pasillo cambió de tono. Una enfermera hojeaba la ficha médica de don Ernesto, repitiendo su nombre en voz baja como si buscara en la memoria una coincidencia perdida. Los internos, que antes reían con indiferencia, ahora la observaban con cierta curiosidad. Don Ernesto, todavía sentado en el banco duro que ya le había adormecido las piernas, percibió ese cambio sutil en el aire. No era todavía respeto, pero ya no era simple burla. Aún así, mantuvo la calma. Llevaba décadas sabiendo que el verdadero valor se demostraba en el silencio y no en el alarde. Mientras esperaba, recordó la sensación de las multitudes en la Plaza de la Constitución, años atrás. Voces coreando consignas, el olor a sudor mezclado con pólvora de los cohetes, pancartas ondeando contra el viento. Él había caminado al frente, no por gloria personal, sino porque la justicia lo empujaba como un río imparable. Una voz lo sacó del recuerdo. «¿Usted es el señor Ernesto Ramírez González?», preguntó la enfermera, acercándose con expresión seria. «Así es, señorita», respondió con serenidad. Ella lo observó unos segundos más de lo habitual, como si quisiera confirmar que aquel hombre mayor y cansado era el mismo cuyo nombre aparecía en papeles viejos de archivo. Luego le indicó que esperara un momento. Los internos cuchicheaban entre sí. Uno de ellos, el más joven, preguntó: «¿Qué pasa con ese viejito? Creo que lo he escuchado antes», dijo otro inseguro. «¿No fue líder de un sindicato hace años?». Don Ernesto bajó la mirada. No necesitaba escuchar confirmaciones. Su nombre llevaba tiempo guardado en cajones polvorientos de la historia obrera. No le molestaba. Había hecho lo que debía hacer en su tiempo. Pero que ahora, en este hospital frío, alguien lo reconociera, removía algo profundo en él. El dolor en la cadera volvió a punzar fuerte. Respiró hondo, intentando mantener el rostro sereno. El olor penetrante de cloro lo acompañaba como un testigo incómodo. Sus recuerdos de fábricas y cables eléctricos parecían más vivos que el presente mismo. Una doctora de mediana edad se acercó, con paso firme y mirada inquisitiva. «¿Don Ernesto Ramírez?» «Servidor», respondió él, inclinando levemente la cabeza. La doctora lo miró con un respeto contenido. «Mi padre hablaba de usted. Era electricista también. Siempre decía que gracias a las marchas de su sindicato logró un contrato más digno. Nunca pensé encontrarlo aquí». Los internos abrieron los ojos con sorpresa. La imagen del viejito descuidado empezó a fracturarse. Ernesto,
Con voz pausada contestó: «No hice nada solo, doctora. Fueron muchos hombros juntos. Yo solo era uno más que levantaba la voz». El niño, que lo observaba desde antes, sentado con su madre, escuchaba con atención creciente. Sus ojos brillaban como si de repente aquel anciano hubiera dejado de ser invisible y se hubiera convertido en un personaje de cuento. La doctora pidió una camilla para trasladarlo. Una enfermera dudó, murmurando: «Pero tenemos otros pacientes esperando». «Este hombre esperó demasiado ya», replicó la doctora con firmeza. «Y no hablo solo de hoy». Don Ernesto aceptó la ayuda, aunque en su interior luchaba contra el orgullo de no querer mostrarse débil. Mientras lo acomodaban, un eco de nostalgia lo envolvió. Recordó las noches en que regresaba a casa después de largas asambleas, su esposa esperándolo con café caliente y mirada preocupada. Recordó también cómo su hija mayor, entonces niña, le preguntaba si algún día todo ese esfuerzo valdría la pena. Ahora, viendo el cambio en los rostros que antes lo despreciaban, sintió que aquella pregunta encontraba respuesta. Al avanzar por el pasillo, escuchó un murmullo distinto. Ya no eran burlas, sino comentarios entrecortados de sorpresa. ¿De veras es él? No lo puedo creer. Mi abuelo hablaba de ese nombre. El aire impregnado de cloro parecía haberse mezclado con un nuevo aroma, el del respeto que despierta la memoria. En la sala de revisión, la doctora le preguntó con tono humano, no clínico: «¿Cómo se siente, don Ernesto?». Él respiró profundo antes de contestar: «Me duele la cadera, sí, pero más duele el olvido, señorita. Uno se acostumbra a las dolencias del cuerpo. Lo que cuesta es que lo traten a uno como si ya no valiera nada». La doctora asintió en silencio. Había verdad en esas palabras que ningún manual médico enseñaba. Mientras lo examinaban, don Ernesto volvió a evocar escenas de lucha, cables chispeando, obreros alzando la voz, reuniones clandestinas en bodegas húmedas, y entre todas esas memorias, una imagen luminosa: su esposa abrazándolo después de una jornada de protesta, diciéndole que la dignidad era el mejor legado que podían dejar a sus hijos. Un enfermero joven, que lo escuchaba con atención, no pudo contenerse: «Mi papá también trabajó en la construcción. Siempre dice que gracias a los viejos sindicalistas tiene seguro médico. No sabía que uno de ellos seguía vivo». Don Ernesto lo miró con ternura. «Muchacho, no somos eternos, pero lo que hicimos, eso sí puede quedarse». Hubo un silencio respetuoso en la sala. Afuera, el ruido del hospital continuaba, pero dentro se había creado un espacio distinto, cargado de memoria y gratitud. Por primera vez en ese día, don Ernesto sintió que no estaba completamente solo. Esa pequeña victoria, tan inesperada, lo fortaleció más que cualquier medicamento. La doctora, mientras revisaba las radiografías, dijo en voz baja: «Don Ernesto, usted no debería estar aquí esperando como cualquiera». Él la interrumpió con suavidad: «Claro que sí, doctora. Soy uno más, como siempre lo fui. La diferencia es que unos recuerdan y otros no». El eco de sus palabras quedó suspendido, tan firme como una pancarta al viento. El dolor de la cadera seguía allí, pero su espíritu se había enderezado como un árbol que, aunque viejo, sigue dando sombra. La doctora ordenó que lo internaran para observarlo, y mientras lo llevaban por los pasillos, don Ernesto se permitió cerrar los ojos. La camilla avanzaba sobre ruedas chirriantes, el olor a cloro seguía impregnando el aire, pero en su corazón había un nuevo respiro: el reconocimiento. Ese era apenas un destello del cambio. Todavía faltaba enfrentar otras pruebas, silencios y recuerdos, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que el mundo lo miraba con un poco menos de indiferencia. Y en ese instante, mientras la camilla giraba hacia otra sala, don Ernesto pensó en su esposa como si estuviera a su lado, susurrándole: «Ve, viejo». No lo olvidaron del todo. La emoción lo desbordó, pero no dejó que nadie viera las lágrimas que asomaban. Solo cerró los ojos más fuerte, como si en la penumbra encontrara un refugio. La camilla avanzaba lentamente por los pasillos iluminados con luces frías. Don Ernesto mantenía los ojos cerrados, aferrándose a la sensación extraña de haber recuperado, aunque fuera por un instante, un lugar en la memoria colectiva. El olor a cloro seguía allí, insistente, como un recordatorio de que la realidad aún era dura y áspera.
La doctora dio instrucciones rápidas a los enfermeros, pero no sin mirarlo de vez en cuando con un respeto silencioso. Sin embargo, la rutina hospitalaria no se detenía por un hombre, aunque fuera un símbolo. El tiempo corría, y como suele suceder, no todos compartían ese nuevo aire de consideración. Lo trasladaron a una sala compartida con otros pacientes. Allí, 3 camas ocupadas por hombres de distintas edades formaban un pequeño mundo. Uno de ellos, un señor de bigote espeso y mirada severa, no tardó en murmurar: «Aquí meten a cualquiera, hasta a los viejitos que ya deberían estar en su casa». El comentario cayó como piedra en agua quieta. Don Ernesto abrió los ojos, lo observó y simplemente respondió con una calma que desarmaba: «También en casa se enferma uno, compadre». El hombre se encogió de hombros, pero el silencio que siguió fue pesado. El anciano sentía nuevamente esa sombra de desprecio que tantas veces lo acompañaba. Aún así, no permitió que su ánimo se desplomara. Había aprendido a caminar en medio de burlas mucho más duras. Mientras los enfermeros lo acomodaban en la cama, don Ernesto recordó un episodio inesperado de su juventud. Tenía apenas 25 años cuando, en medio de una protesta, lo empujaron con fuerza contra el pavimento. Escuchó risas de los policías que lo habían golpeado, pero también escuchó algo más: la voz de su compañero Julián, gritándole que se levantara. Y se levantó. Ese recuerdo volvió ahora como un eco de resistencia. Una enfermera joven entró con una charola de medicinas. Miró a don Ernesto con cierta timidez, como si hubiera escuchado rumores en los pasillos. «Le voy a aplicar una inyección para aliviar el dolor, señor. Haga su trabajo, mija», dijo él con suavidad. «Yo sé que en estos lugares ustedes también cargan lo suyo». Ella lo miró sorprendida, como si no esperara compasión de quien debía recibirla. Y en ese cruce de miradas se creó un vínculo pequeño, casi invisible para los demás. Sin embargo, la jornada aún guardaba un obstáculo inesperado. Horas después, un administrativo llegó con una carpeta. «Señor Ernesto Ramírez, parece que hay un problema con su registro. Su expediente no está completo y sin eso no podemos internarlo oficialmente». Don Ernesto frunció el ceño. «¿Y qué significa eso? ¿Que tendría que esperar más o buscar dónde atenderse?» El golpe no era físico, pero calaba hondo. Otra vez la burocracia, esa muralla fría que tantas veces había enfrentado en la vida. El olor penetrante de cloro volvió a invadirle la nariz, intensificando la sensación de impotencia. La doctora, al enterarse, discutió con el administrativo. «Es inaceptable. Este hombre necesita atención ahora, no en una semana». Pero el empleado, firme, repitió: «Sin expediente no puedo mover nada». Don Ernesto permaneció en silencio. Había aprendido que en ciertos momentos el silencio era más fuerte que el grito. Sin embargo, por dentro sentía la herida de la humillación. Fue entonces cuando apareció un personaje inesperado, un joven camillero de rostro moreno, manos fuertes y mirada honesta. Se llamaba Raúl. Con voz baja se inclinó hacia Ernesto y le dijo: «Mi abuelo hablaba de usted. Yo crecí escuchando que gracias a su sindicato, mi familia tuvo casa. No se preocupe, yo voy a ayudarle». Don Ernesto lo miró fijamente, sorprendido por la determinación en esos ojos jóvenes. «No tiene por qué arriesgarse, muchacho». «Claro que sí», replicó Raúl. «Usted luchó por nosotros sin conocer nuestros nombres. Ahora me toca a mí hacer algo». Ese fue el segundo micropico de la jornada, la esperanza inesperada que nace de la juventud. Raúl se ofreció a mover discretamente documentos, hablar con conocidos dentro del archivo y buscar la manera de que el expediente apareciera como por arte de magia. Don Ernesto, que tantas veces había cargado con la responsabilidad de otros, se sintió conmovido de que ahora alguien lo defendiera a él. Mientras el joven salía apresurado, Ernesto cerró los ojos. Escuchó el chirrido de una camilla en el pasillo y ese sonido lo llevó de vuelta a otra memoria. El ruido metálico de herramientas golpeando en una obra. Recordó cuando un aprendiz de 17 años le agradeció por enseñarle a no tener miedo de los cables eléctricos. Ese aprendiz, con el tiempo, se convirtió en maestro de otros. Y ahora quizás Raúl sería el aprendiz de la dignidad. La tarde avanzó lentamente.
Los otros pacientes murmuraban, algunos con cierto fastidio por la atención que recibía Ernesto, otros con curiosidad renovada. El anciano permanecía tranquilo, consciente de que la vida le estaba regalando, en medio de tanto dolor, una oportunidad de volver a sembrar memoria. Al caer la noche, Raúl regresó sudoroso pero sonriente. «Listo, don Ernesto. Ya apareció su expediente. Mañana temprano lo internan sin problemas». El anciano asintió, agradecido. «No sé cómo agradecerle, hijo». «Con que me cuente una de sus historias basta», respondió Raúl con una chispa en los ojos. Don Ernesto sonrió apenas, y mientras el olor a cloro seguía impregnando la sala, comenzó a narrar, con voz pausada, una anécdota de cuando organizó a los obreros para evitar un accidente en una obra eléctrica. Los rostros alrededor, incluso los de quienes antes lo despreciaban, empezaron a escucharlo en silencio. Las palabras tejían un puente entre generaciones. No era un discurso, era memoria viva, contada con sencillez y sin adornos. Y en ese instante, don Ernesto comprendió que aunque su cuerpo estuviera desgastado, aún tenía fuerza para inspirar. Esa noche durmió poco, interrumpido por el dolor y los ruidos del hospital. Pero en su corazón algo había cambiado. Ya no era solo un viejo esperando. Era un hombre que volvía a ser reconocido, no por títulos ni honores, sino por la verdad de su vida. Antes de cerrar los ojos, pensó en su esposa de nuevo. Imaginó su voz susurrando: «Ve, viejo, la semilla nunca muere». Y con esa imagen se dejó llevar por el sueño, mientras el pasillo del hospital seguía oliendo a cloro y esperanza. La madrugada en el hospital era un río lento de pasos apagados, murmullos de enfermeras y el zumbido constante de los ventiladores. Don Ernesto abrió los ojos antes del amanecer. El dolor en la cadera seguía allí, insistente, pero lo que más lo mantenía despierto era el recuerdo vivo de lo que había compartido la noche anterior con Raúl y los pacientes que escuchaban en silencio. El olor a cloro impregnaba cada respiro, recordándole que seguía en un mundo de rutinas frías. Sin embargo, algo dentro de él se sentía distinto. Ya no era el hombre invisible en un banco de plástico. Alguien lo había escuchado, alguien había querido aprender de su voz. Eso bastaba para darle fuerzas. Al despuntar el sol, Raúl apareció en la sala con una taza de café en la mano. «Buenos días, don Ernesto. Sé que aquí no es como en su casa, pero pensé que le caería bien algo calientito». El anciano tomó la taza con ambas manos, aspirando el aroma amargo que contrastaba con el cloro del pasillo. «Gracias, hijo. El café sabe mejor cuando viene acompañado de buena voluntad». Los otros pacientes observaban la escena. El hombre del bigote espeso, que antes lo había desairado, ahora parecía menos rígido. Murmuró: «¿Y qué fue lo que usted hizo, don Ernesto? He escuchado comentarios, pero nada claro». El anciano lo miró sin reproche. «Trabajé toda mi vida como electricista, y durante años, junto a muchos compañeros, peleamos para que el trabajo no costara la vida de los obreros. Eso fue todo». «Eso no es cualquier cosa», intervino Raúl con entusiasmo. «Mi abuelo decía que antes la gente moría en las construcciones sin que nadie respondiera». El bigotón bajó la mirada. No era una disculpa, pero sí un reconocimiento silencioso. La doctora de mediana edad entró en ese momento para revisarlo. Sus manos eran firmes, pero su trato respetuoso. «Don Ernesto, sus radiografías muestran una fractura leve. Tendrá que permanecer en reposo». Él asintió. «Mi cuerpo ya no es lo que era, doctora, pero todavía se puede remendar». Ella sonrió con un dejo de admiración. «Más que remendar, don Ernesto. Usted inspira». Los jóvenes internos preguntaban anoche por usted. Querían saber si de verdad era el mismo que aparece en los libros de historia sindical. El anciano frunció el ceño. «Yo no me reconozco en libros. Solo recuerdo las manos de mis compañeros, la voz de mi esposa, los pasos cansados después de una marcha. Eso es lo que cuenta». Raúl, que lo escuchaba, sintió un nudo en la garganta. Para él, esas palabras tenían más valor que cualquier manual. El día avanzó con el ir y venir de enfermeras. Afuera, la ciudad rugía con sus sonidos habituales, pero dentro de la sala se había creado un pequeño espacio donde la memoria tenía un lugar. Don Ernesto seguía contando historias cortas. Cómo una vez salvó a un joven de electrocutarse, cómo organizaban comidas comunitarias en medio de huelgas,
Cómo los niños del barrio esperaban a sus padres al regreso de las marchas con dibujos de pancartas. Cada relato era como una chispa encendiendo miradas. El olor a cloro nunca se iba, pero el eco de sus palabras lograba cubrirlo por momentos con un aroma distinto. El de tortillas recién hechas que recordaba de las reuniones obreras, el de sudor mezclado con esperanza. Al caer la tarde, un interno joven entró con cierto nerviosismo. Se llamaba Luis. Don Ernesto, disculpe, ¿podría contarme cómo fue que logró que aceptaran aquel contrato de los 70? Mi papá trabajó en esa época y dice que cambió su vida. El anciano lo miró, sorprendido por la franqueza. Fue sencillo y complicado a la vez, hijo. Nos negamos a aceptar menos de lo que merecíamos. Caminamos juntos, soportamos insultos, aguantamos noches enteras en las calles. No hubo milagros, solo la terquedad de no dejarse humillar. Luis anotaba mentalmente cada palabra, como si se tratara de una clase que no quería olvidar. Ese fue un momento inesperado. Don Ernesto, convertido sin proponérselo en maestro de una generación que apenas había nacido cuando él ya había dado sus batallas. La noche llegó con su carga de sombras y sonidos. Desde la cama, don Ernesto escuchaba el arrastre metálico de camillas y los suspiros de otros enfermos. El dolor lo mantenía inquieto, pero dentro de sí sentía un avance. Ya no lo veían como un estorbo, sino como alguien cuya voz valía la pena escuchar. Ese era un triunfo pequeño pero luminoso. Antes de dormir, se llevó la mano al pecho y murmuró en silencio una oración. Agradeció por el día, por Raúl, por los jóvenes que aún querían aprender, y también por el recuerdo de su esposa que lo acompañaba como una sombra fiel. El olor a cloro seguía allí, inmutable, pero ahora lo asociaba con algo distinto, con la certeza de que, incluso en los lugares más fríos y despersonalizados, todavía podía brotar respeto. Con esa sensación se quedó dormido, soñando que caminaba de nuevo en la plaza llena de obreros, con pancartas ondeando y voces coreando, mientras el amanecer se abría sobre la Ciudad de México. El tercer día en el hospital comenzó con una sorpresa. Muy temprano, mientras don Ernesto intentaba incorporarse para beber agua, escuchó un murmullo extraño en el pasillo. No era el tono habitual de enfermeras apuradas ni de familiares preocupados. Era un murmullo de expectación. Raúl entró corriendo, con los ojos encendidos. «Don Ernesto», susurró como si contuviera un secreto enorme. «Hoy vendrá alguien a verlo». El anciano arqueó las cejas. ¿Alguien? ¿Quién podría venir a ver a un viejo olvidado? Raúl tragó saliva. «Un señor muy importante. Dice que lo conoció hace muchos años». El anciano frunció el ceño. «Conocí a tantos, hijo, pero los importantes para mí ya se fueron». La mañana transcurrió con cierta tensión. Los internos entraban y salían más nerviosos que de costumbre. El olor a cloro parecía más fuerte, como si hubieran limpiado con esmero para una visita oficial. A media mañana, un silencio cayó sobre la sala. Se abrió la puerta y apareció un hombre de traje impecable, canas cuidadas y mirada firme. Detrás de él, dos asistentes lo seguían discretos. Los pacientes se quedaron mudos. Raúl, con el corazón acelerado, apenas pudo decir: «Don Ernesto, él es el presidente del Banco Nacional». El anciano lo miró sin comprender de inmediato. Luego, al observar con más atención, reconoció en aquel rostro sofisticado las facciones de un joven que había conocido décadas atrás. «¿Eres tú, Julián?», preguntó con voz temblorosa. El hombre asintió, con los ojos humedecidos. «Sí, maestro, soy Julián, el mismo muchacho que usted defendió cuando intentaron despedirme injustamente en la fábrica». Un murmullo recorrió la sala. El presidente del banco, de pie frente a un anciano olvidado, inclinó la cabeza con respeto. «No estaría aquí sin usted, don Ernesto. Cuando todos me dieron la espalda, usted se enfrentó al capataz y me devolvió la dignidad. Aquello marcó mi vida». El anciano se quedó en silencio. Los recuerdos se agolpaban. Un joven flaco, con mirada asustada, a punto de perder el trabajo. Su propia voz alzándose entre gritos y amenazas. La certeza de haber hecho lo correcto aunque costara represalias. «Yo solo hice lo que debía», murmuró al fin. El presidente dio un paso adelante, rompiendo el protocolo. Tomó la mano huesuda del anciano. «Lo que usted hizo fue enseñarme lo que significa ser hombre de palabra.
Nunca lo olvidé. Raúl, los internos y los demás pacientes miraban asombrados. Aquella escena era impensable. El poderoso rindiendo homenaje al olvidado. El presidente continuó. He venido a agradecerle públicamente. Y no solo eso. Quiero pedirle un favor. Don Ernesto lo miró con asombro. ¿Un favor a mí? Sí, quiero que me permita contar su historia. Quiero que los jóvenes de hoy sepan que este país se sostiene gracias a hombres como usted. El anciano guardó silencio. No buscaba fama, ni reconocimientos. Solo había querido vivir con dignidad. Si eso sirve para que otros no se sientan invisibles, acepte mi permiso, dijo finalmente. El presidente sonrió con una emoción contenida. Gracias. A partir de hoy, su nombre no será olvidado. La sala estalló en aplausos espontáneos. Los pacientes golpeaban suavemente las camas en señal de respeto. Raúl tenía lágrimas en los ojos. El anciano, sin embargo, no se dejó embriagar. Sabía que la vida era frágil y que la gloria era pasajera. Lo único que realmente le importaba era haber sido fiel a sí mismo. Julián, dijo con voz firme, recuerda siempre que el poder sin memoria es vacío. No olvides nunca de dónde vienes. El presidente asintió con solemnidad. Lo prometo, maestro. Se quedó unos minutos más, conversando en voz baja. Antes de irse, ordenó a sus asistentes que se aseguraran de que don Ernesto tuviera la mejor atención médica posible. Cuando salió, la sala quedó impregnada de un silencio reverente. Los pacientes miraban al anciano con otros ojos. Ya no era solo un viejo cansado, era un testigo vivo de la dignidad. Raúl se inclinó hacia él. Don Ernesto, hoy usted nos dio una lección que nunca olvidaremos. El anciano lo miró con ternura. No es mi lección, hijo. Es la de todos los que alguna vez levantaron la voz por justicia. Yo solo fui uno entre muchos. El día continuó con una calma distinta. El olor a cloro ya no parecía tan invasivo. Estaba mezclado con un aire de respeto que no se podía limpiar ni borrar. Al anochecer, mientras las luces del hospital se apagaban lentamente, don Ernesto cerró los ojos con una sonrisa leve. Recordó a su esposa, a sus compañeros de lucha, al joven Julián que ahora era un hombre poderoso, y en su corazón sintió que, por fin, no había vivido en vano. La invisibilidad que lo había perseguido durante años se desvanecía, no por los aplausos ni los reconocimientos, sino porque había encontrado eco en las nuevas generaciones. Y en ese silencio nocturno, supo que su historia no terminaría allí. La noche después de la visita de Julián fue distinta a todas las demás. El hospital, con su olor persistente a cloro y paredes deslucidas, parecía otro lugar. Don Ernesto ya no era solo el anciano silencioso en la cama del rincón. Ahora era el centro de miradas respetuosas, de murmullos que no escondían desprecio, sino admiración. Raúl no se apartaba de su lado. Con una libreta arrugada entre las manos, había empezado a escribir frases sueltas, recuerdos que don Ernesto le iba compartiendo. El joven le dijo: quiero guardar su historia, maestro. No para un periódico, sino para mí, para recordarme que un hombre vale por lo que siembra, no por lo que aparenta. El anciano sonrió débilmente. Haga lo que quiera, hijo. Lo importante es que viva con conciencia, no que repita mis palabras. Al día siguiente, las enfermeras cambiaron de tono. Le hablaban con cuidado, incluso con una ternura tímida. Una de ellas, la misma que lo había llamado estorbo días atrás, se inclinó y le acomodó la sábana con manos suaves. Discúlpeme, don, susurró apenas audible. No lo tratamos como debíamos. Él no guardaba rencor. A esa altura de la vida, sabía que el desprecio ajeno no mancha el alma de quien es fiel a sí mismo. La noticia de la visita del presidente del banco corrió rápido. Llegaron periodistas, cámaras, flashes. Querían entrevistarlo, sacarle fotos, pero don Ernesto, con la serenidad de quien no tiene nada que probar, negó con la cabeza. Yo no necesito reflectores, dijo. Si quieren mostrar algo, muéstrenle al pueblo que todavía hay ancianos que merecen respeto. Los periodistas se retiraron con cierta vergüenza. Habían venido por un personaje y se encontraron con un hombre que solo pedía dignidad. Pasaron los días. La salud de don Ernesto no mejoraba del todo. Las caídas a su edad dejaban cicatrices internas difíciles de curar. Aún así, en medio del dolor, algo había cambiado. Ya no era invisible. Una tarde,
Julián volvió. Esta vez no llegó con traje ni asistentes. Vestía una guayabera sencilla, como si quisiera borrar cualquier distancia. Se sentó al borde de la cama y habló largo rato con su antiguo maestro. He pensado mucho en lo que me dijo, confesó. Que el poder sin memoria es vacío. Tiene razón. Quiero crear una fundación en honor a los trabajadores que nos dieron dignidad, y su nombre, don Ernesto, será el primero en esa lista. El anciano negó suavemente con la cabeza. No se trata de nombres, se trata de vidas. Haga lo que quiera, pero nunca olvide que detrás de cada derecho hay un rostro, unas manos, un sacrificio. Julián bajó la mirada conmovido. Prometido. Aquella conversación cerró un círculo. El joven obrero indefenso de antaño se había convertido en un hombre influyente, y sin embargo, seguía reconociendo al viejo que lo defendió. Eso, para don Ernesto, era la prueba de que su vida no había sido en vano. Las últimas noches en el hospital fueron tranquilas. Don Ernesto, recostado, escuchaba el zumbido lejano de los ventiladores, el murmullo de pasos en los pasillos, y se dejaba llevar por recuerdos. Veía el rostro de su esposa sonriendo en la cocina, sentía el calor de las marchas con sus compañeros, escuchaba las risas de sus hijos pequeños corriendo por la casa de Iztapalapa. En uno de esos silencios, Raúl le preguntó con timidez: «Don Ernesto, ¿usted tiene miedo de morir?». El anciano lo miró fijamente. «No, hijo. Lo que da miedo no es la muerte, sino morir sin haber dejado huella. Y yo, gracias a Dios, ya hice mi parte». El joven bajó la cabeza, con lágrimas contenidas. «Yo le prometo que su historia no se perderá». La madrugada siguiente, cuando el hospital estaba más callado, don Ernesto despertó con una paz extraña. Miró por la ventana, donde apenas despuntaba la luz tenue del amanecer. Tomó aire despacio y murmuró una oración sencilla. «Gracias, Señor, por la vida que me diste, por las manos que trabajaron, por las voces que defendí y por la familia que amé. Estoy listo». Cerró los ojos y su rostro quedó iluminado por una serenidad profunda. Cuando la enfermera entró minutos después, lo encontró inmóvil, con una sonrisa leve. Raúl, al despertar, entendió lo que había pasado y rompió en llanto silencioso. No era tristeza amarga, sino una mezcla de pérdida y gratitud. Días más tarde, el hospital entero habló de él, no como del viejo olvidado, sino como de don Ernesto, el que nos enseñó dignidad. Julián cumplió su palabra. Organizó una pequeña ceremonia en honor a los trabajadores anónimos y allí, frente a obreros jóvenes y viejos, contó la historia del hombre que un día levantó la voz por justicia. Raúl también cumplió. Guardó cada palabra, cada recuerdo y escribió un relato sencillo que circuló entre vecinos, familiares y compañeros. No tenía adornos literarios, pero llevaba la fuerza de la verdad. El eco de la historia de don Ernesto no se apagó. En Iztapalapa, los vecinos recordaban al hombre de manos callosas que siempre tendía la suya. En el hospital, algunos internos cambiaron su manera de ver a los ancianos. Y en los corazones de quienes lo conocieron, quedó grabada la certeza de que la dignidad no depende de la ropa ni del poder, sino del alma. Así, el ciclo se cerró. El anciano que entró invisible en un hospital salió de allí convertido en memoria viva. Su fragilidad física no borró su grandeza, y cada vez que el olor a cloro invadía los pasillos, alguien recordaba: aquí estuvo don Ernesto, el hombre que nos enseñó respeto, porque al final, la verdadera victoria no está en los homenajes, sino en sembrar respeto en quienes vienen detrás. Y en ese legado silencioso, don Ernesto sigue vivo. Si esta historia tocó su corazón, cuéntenos su recuerdo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Su like y su suscripción nos ayudan a seguir contando historias con alma.